Buenas tardes a todos. Feliz lunes 13 de noviembre. Zaira, bienvenido. Hola, buenas tardes, Vivi. Un gusto estar nuevamente por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se nos van uniendo. Y para dar tiempo a las personas que se nos van uniendo, así como para seguir con lo que hemos venido durante este último mes sobre el relanzamiento de actualidad tributaria, les tenemos un video cortísimo con un mensaje de nuestro director. No es solo información, es la información relevante y actualizada que marca la diferencia. Nos enorgullece ser los número uno de la información más relevante del país. Estamos aquí para que siempre tome las mejores decisiones fiscales informadas y oportunas. Bueno, y como dijo Raimundo, estamos súper orgullosos de tener esta cantidad de información para ustedes y esta es una vez más una invitación a que se suscriban a Actualidad Tributaria. Tienen los teléfonos 2248-4822, nos pueden escribir por WhatsApp al 7023-6238 y al correo electrónico info@actualidadtributaria.com. Ahora sí, doña Zaira, vamos a hablar de nuestro tema de hoy, que es la prelación de los métodos en precios de transferencia. ¿Lo dije bien? Claro que sí. Bueno, yo le conté a Zaira que estuve estudiando mucho sobre el tema, muy interesante, pero bueno, que dicha que tenemos a la experta porque sí es complicado. Entonces, Zaira, si querés comenzarnos contando un poquito sobre de dónde viene la prelación, de dónde viene este término, de dónde salió, cuál es su origen. Bueno, en realidad, Vivi, cuando hablamos de prelación, lo que estamos haciendo referencia es al orden en que debe de seguirse sobre algo. En el caso del tema de precios de transferencia y los métodos, la prelación hace referencia a cuál es el orden que debemos de seguir cuando vamos a hacer un análisis. Ustedes recordarán que cuando hablamos de precios de transferencia se utilizan diferentes métodos para poder hacer la comparación de mi empresa con las empresas del mercado. Básicamente existen 5 métodos que son los métodos internacionalmente reconocidos, avalados por la OCDE y ratificados en los diferentes países por medio de su legislación local. Entonces, cuando hablamos de prelación de los métodos, lo que estamos haciendo referencia es cuál es el método que yo debo de utilizar de número 1, de número 2, de número 3. A eso es que hace referencia. Perfecto. ¿Y nos puedes recordar un poquito cuáles son esos métodos que son como los que dice los que recomienda la OCDE para analizar que haya plena competencia? Claro, los métodos que avala la OCDE, que están en sus guías, son los mismos métodos que nuestra legislación del impuesto sobre la renta en su reglamento tiene aprobados. Tenemos el primero, es el método de precio comparable no controlado. Aquí lo que hacemos es comparar precio contra precio, ¿verdad? Yo vendo naranjas y entonces reviso cuál es el precio de las naranjas en el mercado. El segundo es el método de costo adicionado, que más bien es cuando hay alguien vendiéndole producto a un vinculado. Entonces, que está vendiendo el producto verifica basado en el método de costo adicionado cómo resulta su operación. Y el precio de reventa es cuando yo le compro a un vinculado para revender, ¿verdad? Entonces, utilizo estos métodos para analizar si la utilidad que yo estoy dejándome, ya sea cuando vendo o ya sea cuando revendo, es de mercado. Estos 3 que te acabo de mencionar, Vivi, son los métodos tradicionales, los que la gente considera los más confiables. Después tenemos 2 métodos más, que es el método de partición de utilidades, y analiza utilidades a nivel operativo, y lo que revisa, digamos, es cómo todo un grupo multinacional está aportando a la fiscalidad. Si todas las partes están aportando de manera que a la sumatoria de todos los impuestos sean los adecuados según el mercado. Y el último método es el método del margen neto de la transacción, que ha sido muy satanizado por muchos porque en la escala de métodos está como de número 5, ¿verdad? Y las personas lo han satanizado. Y básicamente lo que hace es revisar cuáles son las operaciones o los márgenes netos que tiene una empresa, o sea, cuál es el nivel operativo y compara estos niveles con el mercado. Entonces,
En esos 5 métodos, la OCDE los presenta así. Ahora, ¿por qué hablar de prelación hoy en día? Tal vez aquí hago un poquito de historia, Vivi. En el año 95, cuando salen las primeras guías que la OCDE establece, ella misma indica en las guías que existe una prelación en los métodos, que el método número 1 de precio comparable no controlado es el más confiable que existe. Entonces, si usted tiene la oportunidad de aplicarlo, ese es el que usted debe de aplicar. Si no se puede, entonces baje al método de costo adicionado o de precio de reventa, ¿verdad? Y nos establecía, digamos, una camisa de fuerza a los que estábamos haciendo trabajos de precios de transferencia, porque entonces tenías que mantener la prelación de los métodos, ¿verdad? Que se estableció en el 95. Sin embargo, ¿qué ocurre? Cuando las cosas no calzan, pero te obligan a usar un método, entonces muchos asesores tenían que tratar, es como ponerse un zapato que a uno no le queda, ¿verdad? Tenés que ver cómo haces para meterte en ese zapato. Entonces aquí ocurría lo mismo. Teníamos que utilizar esa prelación, a veces no era necesariamente el método que mejor se adaptaba a la situación, pero como las guías decían que había una prelación, había que usarlo. Y por eso cuando se hablaba del método de margen neto transaccional, que es el último, las personas se asustaban y decían, es que mi asesor me está poniendo el último método y ese no es confiable. Era por ese motivo. Esto provoca mucha discusión. En el 2006, la propia OCDE convoca una asamblea para que se discutan los métodos. Y en esa asamblea se emite la recomendación de eliminar la prelación de los métodos. Y simplemente se decide utilizar algo que se conoce como el mejor método o la regla del mejor método. Entonces, aquí es importante porque todavía hoy en día, cuando a alguien se le dice que vamos a aplicar la regla del mejor método, piensan que es que vamos a utilizar la prelación de los métodos. Y no, la prelación dejó de existir o dejó de utilizarse ya desde hace mucho tiempo, pero el método que utilizamos sí debe de estar directamente relacionado con esta regla de utilizar el método que mejor se adapte a mis circunstancias. Perfecto. Voy a hacer una pausa chiquitita porque es que nos están saludando mucho en el chat, entonces claro. quiero agradecerle y darle las buenas tardes a Consultoría Integral Didaxis, a don José Delgado y don Michael Loaiza, que nos acompañan siempre, a Edgar Antonio Badilla y a doña Olga Gutiérrez. Así es que muchas gracias a todos por acompañarnos. Zaira, ahora que estábamos hablando de eso del término del mejor método, contanos cómo una consultora como vos, una especialista en precios de transferencia como vos, elige cuál es el mejor método para establecer que hay plena competencia. Bueno, eso es todo un tema, Vivi, ¿verdad? O sea, podríamos desarrollar temas y clases acerca de la selección de los métodos. Pero digamos que de manera resumida, lo que yo podría indicar de cómo un asesor selecciona el método el método se selecciona a partir de los comparables que yo obtengo. Entonces, te pongo un ejemplo. Si yo tengo una empresa que le vende, no sé, otra vez naranjas, que le vende naranjas a una empresa vinculada y también le vende naranjas a otras empresas que no son vinculadas, entonces yo debo de utilizar el método, el número 1 del precio comparable no controlado, porque estoy vendiendo cosas idénticas tanto a vinculados como no a vinculados. Entonces yo puedo decir, bueno, es que yo le vendo a 5 colones el producto al vinculado y a 5 colones el producto al no vinculado, ¿verdad? Yo tengo ahí una comparación de productos idénticos, de precios idénticos. O podría decir, voy a venderle a 4.50 al vinculado y a 5 al tercero. Ah, ¿pero por qué? Bueno, porque como yo a mi vinculado no necesito incurrir en gastos de publicidad y promoción para venderle a él, entonces me gano por ahí un poquito y por eso puedo ajustarlo. De esa forma yo puedo fácilmente decir, estoy en el método seguro, que es fácil comparar. Pero podría ocurrir que no sea así y que cuando yo comience a investigar me digan, ah, sí, son naranjas, pero fíjese que a mi empresa vinculada yo le tengo que empacar las naranjas en una caja especial. Yo tengo que mandar a hacer esa caja especial para mi vinculada porque ella exporta esas naranjas después a un país donde se requiere, según la legislación de ese país, que ingresen ese tipo de tarima. Y entonces se las vendo a X valor. Pero a las empresas que no son vinculadas, que no me piden esa tarima, lo que me piden más bien es un empaque en bolsa. Entonces, cuando yo comienzo a revisar, es el mismo producto, pero van de forma diferenciada. Entonces, ya no me sirve utilizar ese primer
precio, que era el que estaba comparando, y comienzo a revisar qué cosas tengo para la comparación y yo puedo decidir entonces el método que voy a utilizar. En algunas ocasiones también ocurre, Vivi, que las empresas no se dedican a una sola cosa, sino que hacen 3, 4, 5, 6, 7 cosas, y entonces cuando vas a analizarlo, no tenés información segregada para aquella actividad específica, ¿verdad? Pongamos, por ejemplo, que realizan 6 actividades y de las 6 solo una la hacen con una vinculada. Pero como no tengo la segmentación, entonces no me queda más que hacer un análisis global de toda la operación de la empresa y tengo que utilizar métodos que me lleven a operaciones, a márgenes netos de una operación para poder hacer el análisis. Entonces, en resumen, el método que mejor yo debo de seleccionar corresponde al tipo de información que yo tengo para poder hacer la comparación. No hay una receta. No existe una receta, cada caso es único y ahí, digamos, ahí sí es importante entonces aplicar esto del mejor método. Yo puedo tener 2 empresas que venden naranjas, pero no necesariamente a las 2 les voy a aplicar el mismo método porque va a depender de las circunstancias de cada una de ellas. Completamente. Y hablábamos ahora también antes de entrar en vivo, el tema de, están los métodos de la OCDE, que son los sugeridos y que se utilizan, sin embargo, la importancia de tener en cuenta siempre la legislación local, ¿cierto? Es correcto, Vivi. Y es que aquí voy a hacer un alto. Estamos hablando de la prelación de los métodos. Entonces, cuando yo hablo de prelación, era aquello que teníamos antes de 1, 2, 3, 4, 5. Eso se elimina, ¿verdad? Y yo ahora debo de utilizar el mejor método posible. El mejor método posible indica que yo puedo utilizar el método que sea el más adecuado para mi operación. Y según las guías de la OCDE, eso implica que yo puedo utilizar un método diferente a los que están en las guías, ¿verdad? Entonces, yo podría ser una asesora que diga, bueno, no me sirve ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, pero me di cuenta que en Argentina utilizan un método diferente y me parece que para nuestro caso ese es el adecuado, lo voy a utilizar. Según la regla del utilizar el mejor método, eso es algo que puede hacerse, utilizar un método diferente al que dicen las guías. Pero aquí se hace relevante lo que estás diciendo. Si yo estoy sujeta a la normativa del país, si yo tengo legislación especial, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que claramente me indica cuáles son los métodos que están autorizados en el país, aunque las guías me hablen de que yo puedo buscar métodos que no están en las guías, pues no podríamos hacerlo porque nuestra legislación local no lo permite, ¿verdad? Mientras que otros países simplemente hacen referencia a los métodos de la OCDE. Entonces, ahí sí podría utilizar los métodos de la OCDE y el resumen de utilizar el mejor método posible, aunque me termine inclinando por una metodología que no esté en las guías. Pero por lo menos para Costa Rica y para la mayoría de los países latinoamericanos, no podemos utilizar un método que no esté en nuestra normativa. Ok, clarísimo. Voy a hacer, aquí tengo una pregunta, creo que hablábamos un poquito de eso también antes de entrar en vivo, que nos hace don Marvin Vallejos y dice, consulta, ¿puede solicitar Hacienda a un contribuyente la documentación que respalde el informe de precios de transferencia para verificar o analizar el método aplicado? Hola, buenas tardes, don Marvin. Sí, sí puede, y es usual que lo haga. Pero la administración tributaria le va a pedir el informe de precios de transferencia, lo va a leer, lo va a analizar y perfectamente te podría decir, quiero ver toda la información de respaldo de ese método, cómo llegaron a ese método. Ahora, usualmente uno como asesor lo deja ya inserto en el mismo informe. Ahora, por ejemplo, en mi caso, nosotros utilizamos una matriz con todos los métodos y vamos explicando por qué estoy utilizando el método que estoy usando y por qué no use otros. Yo doy toda la justificación en el informe para que el asesor que lo vaya a leer tenga claridad de qué fue lo que nos llevó a tomar esa decisión. Pero aún así tienen la potestad de poder decir, permítanme ver los criterios y hay que entregárselo. Buenísimo. Y me gusta también esta pregunta que creo que es como súper aclaratoria, digamos, de todo esto que estamos hablando, que nos hace don José Delgado, que dice que, sí se ve, que si se puede aplicar varios métodos o se deberá aplicar un solo método. Hola, don José. Miren qué importante la pregunta que él nos hace, porque, bueno, la respuesta es sí se puede y en algunos casos es recomendable, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo atrás, cuando usábamos la prelación de los métodos, esto establece que cuando yo estoy analizando servicios,
debo de utilizar el método de costo adicionado. Y entonces podíamos estar en presencia de una empresa a la que le revisábamos el costo adicionado y quedaba dentro de rangos. Y entonces todo el mundo feliz y contento, entregábamos un informe que decía que estaba dentro de rangos. Pero si uno seguía analizando el estado financiero, al final esa misma empresa tenía pérdidas, ¿verdad? Porque en su operación habían cosas que la llevaban a la pérdida. Entonces, el fisco tenía dudas. ¿Qué es lo que pasaba con esta empresa que me estaba presentando pérdidas? Si yo me quedaba solo con el primer método, parecía que no era una cuestión de precios de transferencia. Hoy en día, cuando uno ve esto, debe de hacer el análisis completo. O sea, yo analizo la operación en los márgenes brutos, pero no dejo de analizar las operaciones netas. Entonces, puedo utilizar diferentes indicadores, diferentes métodos. Analizo lo bruto, digamos el resultado bruto con un método, quedo dentro del rango y luego analizo el resultado neto y vuelvo a quedar dentro del rango. Entonces le digo al señora Administración Tributaria, fíjese que utilicé 2 métodos y hay congruencia. Con cualquiera que esté analizando, esto me lleva a entender que hay, para que se cumpla el principio de plena competencia. A veces también ocurre que hacemos el análisis de una actividad para un grupo que tiene muchas actividades. Entonces, el primer método es la actividad específica, pero luego aplico un margen neto transaccional para toda la operación. Digo, señora Administración, fíjese que en toda la operación esta empresa está súper bien, es eficiente, queda dentro de los valores de mercado. Y en esta actividad específica utilizo este método para demostrarle que en esta operación también hay eficiencia. Es perfectamente válido. Muchas gracias, Aira. Hay una pregunta aquí que me parece que es general de precios de transferencia, pero no quiero dejar a don Michael sin contestar. Dice que cómo detecta Hacienda que hay vinculación de empresas y por ende los precios. Bueno, hace algunos años atrás, nosotros decíamos que la administración tributaria era como miope, ¿verdad? Como cieguita, le costaba mucho identificar. Hoy en día, con todo el tema de los sistemas informáticos, se le hace mucho más fácil a la administración tributaria identificar temas de vinculación. Por ejemplo, todas nuestras facturas están en sistemas informáticos, nuestra declaración de beneficiario final está en sistemas informáticos a los que la administración tributaria puede solicitar perfectamente la información, de manera que por ahí ella puede obtener datos para presumir una vinculación. Pero más allá de eso, algo que viene en el futuro cercano es el tema de la declaración de precios de transferencia. Cuando uno hace una declaración, ahí usted tiene que declarar su vinculación, ¿verdad? Y entonces, en el momento que tengamos declaración, ya ni siquiera la administración tiene que pensar, porque en el momento que uno llena su declaración, marca casillas, explica que es vinculado y de forma automática la administración después te va a pedir que estés declarando porque ya existe algún precedente donde indicamos que había vinculación. Ahora, respecto a los precios, es difícil que la administración tributaria te llame específicamente diciendo es que el precio suyo es diferente al de valor de mercado. Difícilmente va a llegar por ahí. Más bien te va a pedir el informe de precios de transferencia y del análisis de precios de transferencia ellos van a identificar si sí o si no. En otros países lo que sí ocurre es que la administración tributaria da como una pista, ¿verdad? Por ejemplo, la industria metalmecánica debería de estar marginando en tales rangos. Entonces, eso es una pista que el asesor puede utilizar para saber más o menos por dónde anda la industria y revisar si la que está analizando queda por ahí. Y la utiliza la administración tributaria para decir, bueno, a pesar de que es de este registro de empresas o de este grupo de empresas, está quedando muy lejano los márgenes. Entonces, voy a pedirle el estudio y reviso, ¿verdad? Pero digamos, lo usual es que utilice los sistemas informáticos y las declaraciones. Súper claro, Zaira. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas, pero sí quiero agradecerte por tu tiempo, por tu conocimiento. Siempre tenemos una manera de explicarnos que hay un tema tan complejo, nos queda clarito, así es que muchísimas gracias. No, con mucho gusto, Vivi. Estamos para servirles. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden seguirnos en Instagram, en LinkedIn y que tienen un montón de canales de comunicación por si se quieren suscribir a Actualidad Tributaria. Nos vemos el próximo lunes.